Bueno, continuamos en Palabras y Verdades, lo adelantamos en el bloque anterior, vamos a presentar este material más que interesante sobre los seminaristas que salvó en su momento Bergoglio, antes de ser papa, lógicamente, durante lo que fue el gobierno militar argentino. Hubo muchas voces en contra del Papa Francisco sobre este tema, pero vamos a ver qué hizo él durante esta época. Esta es la historia de 3 seminaristas a los que les tocó vivir los años de la dictadura mientras estudiaban para ser sacerdotes, que vieron a la muerte de cerca, que sintieron la persecución de los represores, que tuvieron que escapar de su ciudad y ocultarse, y que fueron protegidos por el Papa Francisco. Nos recomendó mucho, si alguien les busca, fíjense quiénes son, si son conocidos, y dio instrucciones incluso donde nos tenían que esconder, llegó el caso que nos fuesen a buscar. ¿Se les dio una...? Sí. Y como ahí después conocimos que no fue solo nosotros, sino mucha gente el salvó. Esta es la historia del padre Carlos González, del padre Enrique Martínez y del padre Miguel La Civita. Y acá estamos en Sañogasta, pero unos cuantos años atrás, Miguel, el que suscribe, Carlos y el negro Pintos, que era el que iba con Angelelli acompañado al obispo cuando fue el asesinato. Los 3 vivían en la provincia de La Rioja, en el seno de una iglesia fuertemente comprometida con los pobres, encabezada por Monseñor Enrique Angelelli. La primera es pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos. Se hablaba mucho, había una campaña muy dura contra Monseñor Angelelli y en general contra todo el clero. Sí. Se tildaba de filomarxistas al obispo, a los más estrechos colaboradores de él, se tildaba de subversivas las actividades pastorales de la iglesia. Llegaron, ya cuando fue el golpe de Estado, tuvimos que terminar con cosas tan simples como podía ser el campamento de los chicos exploradores o una salida de niños de catequesis a pasar un día de campo, porque ya enseguida venía alguno que decía que estaban entrenando para la guerrilla. ¿Y cómo lo vivían ustedes que eran seminaristas en ese momento? Y eso se vivía con mucha angustia, con mucha pena, ¿no? Pero decíamos, bueno, es el riesgo que corremos en lo que estamos, ¿no? Fue la época también que se comenzó a desaparecer gente, ¿no es cierto? Encarcelaron gente, amenazas. Y dadas las circunstancias que se vivían en aquel entonces como diócesis y también pensando en cubrirnos a nosotros, el obispo nos sugirió ir a Buenos Aires. Como olfateando la certeza del peligro, Monseñor Angelelli decidió proteger a los aspirantes y los llevó a Buenos Aires. Allí, en el Colegio Máximo de San Miguel, Angelelli tenía un amigo que era nada menos que el jefe de los jesuitas. Y a los pocos días aparece un flaco alto que nos saluda. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Son los riojanos? Mucho gusto, yo soy Jorge. Y nosotros le preguntamos, Jorge, ¿y vos qué sos cura acá? Sí, yo soy Jorge Bergoglio, era el provincial de la Compañía de Jesús. Lo conocíamos de nombre nada más, pero no lo habíamos visto nunca. Cuando lo vimos, sí, vestido de cura, pero un aspecto muy jovial. En ese entonces él tenía 40 años más o menos, estamos hablando del año 75. No nos hizo ningún ademán de decir, no, che, respeto, no. Al contrario, cuando uno de nosotros por ahí le dijo, bueno, padre, no tanto padre, dice, soy Jorge, algún día vamos a ser hermanos en el sacerdocio, dice, así que no hay Entonces problema. Es como que nos tomó bajo su amparo, incluso nos dijo, mira cómo los tratan acá, y esos gestos de decir cuenten conmigo, ¿no? ¿Y con él charlaron en algún momento
de su situación, por qué habían venido, qué se vivía en La Rioja? ¿Él se preocupaba? Sí, no. Se preocupó desde el comienzo, inclusive hasta de la manutención económica de nuestra estadía allí en el colegio. Lo asumió él por su cuenta, porque la diócesis no contaba con muchos recursos y nosotros menos todavía. ¿Él sabía de las persecuciones a las No, por supuesto que sabía. Si tenía jesuitas en La Rioja, ¿viste? Aparecía y te metía la mano en el bolsillo, te dejaba unos pesos. En poco tiempo, la persecución terminó en muertes violentas. Los 5 monjes palotinos, 2 colaboradores del obispo riojano y el propio Angelelli, en un atentado en una ruta solitaria de La Rioja que quisieron hacer pasar por un accidente. Fue realmente muy duro lo de los palotinos. Uno de ellos, Emilio Barletti, era compañero nuestro, de la misma edad mía, y me acuerdo que fuimos al velorio y nos dejaron, bueno, ciertamente vimos los cajones abiertos, los 5, verlos golpeados o lastimados. Vivíamos con miedo, ¿no? Miedo por ser de La Rioja, porque nos habían matado el obispo, porque estábamos lejos, porque no teníamos nadie cercano a nosotros, ¿no? ¿Cómo se vivieron esos días con estas muertes tan violentas e impensadas? Con el horror que se vivía todo ese tiempo difícil. Y también preguntándonos en qué momento no nos toca a nosotros, porque las balas nos picaban cerca. Solos, los seminaristas intentaban controlar el miedo. Una noche llamaron a la puerta y sintieron un sudor frío que les corría por la espalda. Nos da un susto bárbaro, primero por el golpe a la puerta, eran como las 2 de la mañana. Estoy llegando del aeropuerto, me dice, vengo a darles el pésame, ¿no es cierto? Bueno, decirle que cuenten conmigo, que no se sientan solos, y a darnos algunas instrucciones, no bajen por la escalera central, bajen siempre por el ascensor, fíjense que no haya gente extraña, si hay gente extraña se meten en la pieza esa y avisan, ¿no es cierto?, que los van a venir a buscar. O sea, había una preocupación indudablemente, ¿no? Pero además, en el colegio donde se escondieron los seminaristas, Jorge Mario Bergoglio dio protección a un número indefinido de perseguidos. El piso de arriba era un lugar de retiros y había otro piso más que era un medio deshabitado. Entonces ese lugar era un lugar de retiro donde, bueno, muchas veces había gente que hacía retiro 20 días, cosas así, que el retiro estricto que le llamaban ellos, los jesuitas, donde te aislaban, ¿no? Algunos hacían retiro estricto y otros era gente que estaba allí, ¿no es cierto?, escondida, porque, bueno, en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, nosotros nos pedían que les lleváramos la comida. No iba cualquiera, era gente que estaba aislada, esperando, digamos, salir del país, poder salir del país, ¿no? ¿Hubo un episodio en el que él le dio su documento a la persona para que saliera? Supongo que sí. Ajá. No, pensé que usted lo había mencionado. Sí, vete, hay cosas que uno supone y hay cosas que uno por ahí sabe y que tampoco puede decir demasiado por una cuestión de respeto, ¿no? Desde aquellos tiempos difíciles de la formación religiosa en los años de plomo, los curas siguieron en contacto epistolar con el hombre que hoy es Papa. En el 2008, cuando cumplieron los 30 años de haber sido ordenados sacerdotes, lo invitaron a La Rioja y allí fue Bergoglio, el jesuita que, acaso, con su celosa protección de hermano mayor, les había salvado la vida. Digamos, un tipo que es jugado, ¿no?, que saben, él era consciente, ¿no?, porque una vez me dijo que soy una mala jugada y uno pierde. Pero en la vida uno vive por principios, ¿no? Y a veces por los principios gana y otra vez se pierde. Bien, seguimos en Palabras y Verdades en la compañía, en la conducción de Macarena Aleazzi. Se suma con nosotros Johnny Toscano.
una persona que tiene su experiencia de lo que es lo político y también pensando cómo se deben hacer mejor o no las cosas, cuestiones que han ocurrido en la historia de nuestro país y que esa historia es muy breve en términos históricos, ¿no? Estamos hablando de 40 años, que parece mucho para una persona en lo que es a la vida humana, pero históricamente es un segundo. Nada. Bueno, ¿qué decís? Increíble, ¿no? La verdad que la participación de Bergoglio ha quedado ahí puesta de manifiesta, ¿no? Cuando muchos lo tildaron en algún momento de que incluso había ayudado a perpetrar algunas cosas en aquella época, este video como que lo reivindica, ¿no? O sea, lo ha dejado claramente de manifiesto en qué posición realmente estaba Bergoglio, ¿no? Entonces yo creo de que cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que escuchamos y comencemos a prestar atención y bueno, y la memoria claramente tiene que estar siempre vigente para justamente no olvidarnos de las cosas que se hicieron y por qué este hombre llegó a ser papa, ¿no? La importancia de un hombre como Bergoglio, que lo llevó al camino justamente de dirigir lo máximo que puede dirigir, que se puede llegar a ser como cura, ¿no? Como pastor cristiano, ¿no? ¿Cuál sería el objeto de la memoria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Para qué sirve? ¿La memoria? El recordar. Algunas personas dicen, no, ustedes recuerdan permanentemente, lo que están alimentando son rencores. No, es como dijo recién él, hay que tener cuidado con aquellas cosas que se dice, porque ahora cualquiera habla cualquier gansada, ¿viste? Se dice así. Nosotros el lunes, en esta semana de la memoria, el lunes recordamos y homenajeamos a Olver Martínez Borelli, que es invisible acá en Salta por la oligarquía. El primer rector de la universidad. Nadie sabe quién es Olver Martínez Borelli. O sea, sabe eso, que fue rector de la universidad, y nada más. Y junto con él Alberto Burnichón, que es fue una persona que editaba libros. Y recuerdo esto por lo que dijo él, que hay que pensar. Manuel J. Castilla, Burnichón le publicó uno de los primeros libros a Manuel J. Castilla. Y Manuel J. Castilla en un momento fue presidente de la biblioteca de Salta. Entonces, mucha gente, en el gobierno militar, entonces mucha gente dice que Manuel J. Castilla también era cómplice de la dictadura, qué sé yo. Y cuando se entera, el 24 de marzo del 76, entra la Fuerza Aérea en Córdoba al domicilio de Alberto Burnichón, lo secuestran a él con su familia, aparece muerto el 25 de marzo. Al mes que se entera, cuando se entera Manuel J. Castilla, escribió la elegía a Alberto Burnichón, en donde él fija una posición clara. Estábamos en plena dictadura, o sea, comenzaba la dictadura, en donde le dice a los asesinos, porque lo mataron a Alberto Burnichón, le pusieron 7 tiros acá en la garganta. Todo un mensaje, ¿no? Así, no hables, para callarlo. Y Manuel J. Castilla le hace una elegía y ahí le dice: ustedes que fueron a matarlo por plata, no saben que él lo que hacía era editar libros para regalarlo a los pobres, a los trabajadores, y gracias a ese que ustedes asesinaron, dice, ustedes saben leer. Le dice a los militares de la Fuerza Aérea. Ahora, ¿qué hacemos con el muerto? Dice, es una elegía hermosa. Entonces digo, Bergoglio... Un segundo, Jorge, lo pongamos en el contexto que hoy en día el que quiere un libro lo consigue, y aparte el que quiere imprimirlo con toda la tecnología disponible lo puede hacer bajándolo por internet y lo pone en una impresora y lo tiene en 2 minutos. Y en aquel entonces el tener un libro era todo un proceso que tenía su dificultad, no imposible, pero tenía su dificultad, y había que acceder no a tenerlo al libro, sino a poder editarlo, que es el papel de Burnichón, ¿no? Claro, y justamente desde hace 3 años, en Córdoba, el 25 de marzo, que fue cuando apareció muerto él, se declaró el Día del Editor, y hay un premio, Alberto Burnichón, al mejor libro editado, ¿no es cierto?, ahí en Córdoba. Pero el tipo venía de Córdoba y se metía así por las calles de Salta buscando
libros, buscando poetas. Publicó a Manuel J. Castilla, a Buscando Jacobo autores. Reza. Claro, era pescador de arte. A Fontana Rosa, a Cris, o sea, y bueno, también está invisibilizado, ¿no? Digo, o sea, hay que tener, la memoria sirve para eso, para saber que llegamos a esta etapa de nuestra vida, para no cometer los mismos errores que pudimos haber cometido, y justamente para no caer como caímos ya. A veces el hombre es el único que tropieza con la misma piedra, ¿no? Bueno, vamos a presentar otro de los materiales que tenemos preparados para usted en el día de hoy. Para hacer un poco de memoria, un poco de historia, compartimos con usted uno de los tantos discursos militares durante el gobierno militar en nuestro país. Habla el flamante jefe del regimiento de infantería Patricios, coronel Walter Goitía. El extremismo subversivo, hoy también infiltrado en los países considerados al tope de la cultura occidental, y desde ellos y desde otros, bajo la frase hecha de los derechos humanos, atacan a quienes han combatido dura y victoriosamente en defensa de esos mismos derechos. Pero que esta rotunda victoria en el campo militar no nos lleve a una falsa impresión de seguridad. Mientras exista en el mundo manifestaciones de flagelo, el peligro sobre nosotros está latente. Y así, como en otros tiempos, aquel que fue enemigo, hoy nuestro amigo, incluso nuestro hermano, con este no hay ni habrá posibilidades de convivencia. Que la memoria esté siempre viva. Esa es mi primer orden.